Salmo 140. Súplica de protección contra los perseguidores. Al músico principal, Salmo de David. Líbrame, oh Señor, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah. Guárdame, oh Señor, de manos del impío, líbrame del hombre injurioso, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, me han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Selah. He dicho al Señor, Dios mío eres tú. Escucha, oh Señor, la voz de mis ruegos. El Señor, Dios potente, Salvador mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Señor, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Selah. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. Ya ustedes están escuchando acá también. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana la lectura del salmo número 140. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 140. En esta ocasión, ustedes saben, siempre le pongo un título. Y el título que le he decidido poner a este salmo, la descripción del hombre sin Cristo. Salmo número 140. Bueno, amados, entramos en una nueva sección de estos salmos y van a ser 3 salmos que vamos a estar considerando. Algunos creen que el autor es David, otros no creen que es él, pero lo cierto es que está escrito al músico principal, Salmo de David, así está escrito. En mi Biblia aparece súplica de protección contra los perseguidores. Este salmo, en los primeros versículos del 1, podríamos decir hasta el versículo número 5, ustedes si lo quieren más o menos hacer un pequeño bosquejo, van a ver del 1 al 5 que el salmista está orando a Dios por ser librado de sus enemigos. Ahora voy a aclarar algo antes de decir esto de esta oración del 1 al 5, que él ora para poder ser libre de estos enemigos. En los 3 salmos más o menos que vamos a ver, el 140, 141 y 143, vamos a ver las oraciones. Pues si ustedes ven el Salmo 141, lo mismo, fíjese, 141. Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. El 142 también. Con mi voz clamé al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Entonces, cada uno de estos vamos a ver como el autor, o nosotros podemos ser como cristianos, clamamos a Dios pidiendo ayuda. Están muy ligados estas súplicas o peticiones a Dios. Pero no solo eso, sino que es como un cristiano responde ante ciertas situaciones que vamos a tener en el mundo. Aflicciones y sufrimiento están garantizadas. Hasta el impío las tiene. El cristiano tampoco puede librarse de estas persecuciones o aflicciones. Pero lo cierto de todo esto es que ¿cómo responde el cristiano a estos sufrimientos y estas aflicciones? Y el cristiano, vamos a ver primero, o este salmista oraba
por ser librado de sus enemigos, ¿sí? Después vamos a ver cómo él confía, no solamente orar, sino que él confía en que el Señor le va a proteger, que el Señor mismo va a ser su protección. No, él no va a entrar en conflicto o en querer vengarse, sino que se va a encomendar al Señor. Entonces, después del 8 al 11 vamos a ver cómo el salmista ora por justicia. Una justicia, vamos a decir, de parte de Dios, que Dios es justo y le paga a cada uno de ellos. Y después una justicia, vamos a decir, de que Dios quiere que el salmista quiere que entre en acción, ¿sí? O por lo menos que cada uno coseche el mal que ha sembrado. Algunos dicen que este es un salmo imprecatorio, ¿sí? Porque está pidiendo eso. Y después vamos a ver cómo el salmista, después de dejar todo esto, espera en Dios y confía y tiene esa esperanza de que Dios va a intervenir. De alguna forma deja las cargas en el Señor. Así lo vamos a dividir un poco el salmo. Entonces el salmo del versículo 1 al 5 dice así. Aunque ustedes ya lo escucharon por Diana, o sea, como lo leyó, pero si no, lo voy a leer yo. Dice así: líbrame, oh Señor, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Él está haciendo una descripción, amados, que después ustedes las ven, que Pablo hace esa radiografía, que vamos a ver dentro en un rato. Creo que acá Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, él hace una radiografía del espíritu de una persona sin Cristo, como es por dentro, porque de dónde salen todos estos malos que vamos a ver, todos estos males que está describiendo David y muchísimos más. Bueno, el Señor Jesucristo en Mateo que nos dice que salen del corazón. Entonces todas estas cosas que podemos ver una persona sin Cristo describen el corazón de un hombre malo, ¿sí? Pero escuche, mientras lo lea, me gustaría que usted haga un poco lo que vimos el sábado pasado. Salmo 139, ¿qué leía el salmista? Fíjese, mientras estamos leyendo esto, examinémonos. El salmista, el sábado pasado, fíjese, en una parte decía así, el versículo 23 del Salmo número 139. Escuchen, mientras leemos esto, el 140. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mientras leemos este salmo del hombre malvado, vamos a ver, no sea cosa que nosotros también tengamos estas cosas adentro. Pero yo soy cristiano, dirá usted. Pero muchos de nosotros incluso tenemos pecados o remanentes. Entonces no solamente pensemos en el hombre malvado, el hombre impío que me hace cosas. No sea que a veces también como cristianos lo estemos haciendo nosotros. Entonces, examinémonos, o examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mientras vamos a ver esta descripción del hombre malo, o el hombre malvado, ¿sí? Que trama dentro pensamiento, porque para cuando las acciones vienen, ¿dónde primero vienen? O sea, en los pensamientos donde surge todo esto. Entonces, escuche, líbrame, oh Señor, del hombre malo. Podríamos también decir, escuche, no solamente de una persona que decimos, bueno, esta no tiene a Cristo, sino que también así, escuche, líbrame del pecado mío, o el pecado interno mío, ¿sí? Porque eso no solamente de una persona mala, sino y guárdame de hombres violentos, los cuales, escuche, maquinan males, ¿en dónde? En el corazón. Las acciones solamente son el resultado de esos pensamientos que hay en el corazón. Y cada día dice, urden contiendan. Yo tenía de la traducción acá, no sé si la tengo a ver disponible. Sí, Salmo 140. Dice así: oh Señor, líbrame de los hombres malvados, guárdame de los violentos que todo el día traman y promueven el mal. Sus palabras pinchan como serpientes venenosas, y guárdame del poder de ellos, presérvame de su violencia, pues traman contra mí. Estos hombres orgullosos me han armado una trampa, han puesto un lazo del cual piensan colgarme y dejarme balanceándome en el aire,
y esperan embocados con una red para atraparme indefenso. Entonces está pidiendo, está clamando por un ruego de protección de parte de Dios de estos hombres. Cuando leemos esto, yo me puse a pensar que también es una buena ocasión para examinarnos, como estábamos diciendo nosotros, que nos examinemos a nosotros mismos si de verdad tenemos un corazón así. Porque dirá usted, yo no tengo un corazón así, pero a veces quizás lo problema es que nosotros pensamos que maquinar mal es hacer grandes cosas como, no sé, como las hizo. Pero fíjese que si fuera este salmo, como dicen muchos, que fuera de David, fíjese que este hombre maquiveló cosas, pensó cosas, David. ¿Cómo es? Mandar un hombre a morir, maquiveló tener relaciones con esta mujer, maquiveló entregarle el hijo que era de él, se desprendió de su hijo, un hombre que dice, no, no es mi hijo y se lo quiere dar a otro. Todas estas cosas maquiveló en su corazón. Entonces cuando pensamos, no, no puede ser esto. Sí, pero es así, amado. Entonces, nosotros tenemos pensamientos malos, incluso como cristianos. Tenemos que pedir al Señor que el Señor nos examine, nos escudriña a nosotros mismos. Como vamos a ver mañana en el estudio de Hebreo, que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Entonces, que penetra, que la palabra de Dios penetre dentro de nosotros. Porque es muy fácil decir, sí, sí, estos son los hombres malvados de afuera. Pero no, a veces nosotros, es más, le digo algo, cuando estos salmos se escribieron, más allá si es David, sabíamos que David era perseguido por Saúl, y Saúl era un hombre malvado que lo perseguía. Ya lo vimos en los Salmos muchas veces esto. ¿Sí? Y siempre estaba persiguiéndolo a David. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice David, o el escritor. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Esta palabra de áspid, si la buscamos, bueno, en la traducción hebrea, no se sabe bien qué es. Algunos empiezan a pensar, vamos a decir, en la lengua de la serpiente, otros empiezan a pensar que era una cascabel. No todo coinciden. Lo cierto es que sí sabemos que es una serpiente y que la serpiente tiene ponzoña, tiene veneno en su lengua. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una persona, podríamos decir acá, que él está pidiendo, fíjese en el 4 y 5, guárdame, oh Señor, de las manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos, me han escondido lazo y cuerda los soberbios, y han tendido red junto a la senda y me han puesto lazos. Ya lo vimos muchas veces en los salmos de estas oraciones de David. Una vez más, pues usted se olvidó esto que dice él, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mi paso, han escondido cuerda. Bueno, quizás a este salmista le estaban haciendo acusaciones o imputaciones falsas en contra de alguien. Bueno, ¿cuál es la intención cuando se hace una acusación o una imputación falsa o se difama al hombre o se ensucia el buen nombre de una persona? Bueno, es causarle daño y es perjudicar a la persona cuando uno se lo acusa de algo que la persona no lo hizo. Ahora, bueno, si lo hizo está bien. O sea, de alguna forma estaría mal si como cristianos hacemos eso. Porque no es la forma injuriarlo y ensuciarlo. Si es como un cristiano es ayudarlo, no injuriarlo. Ayudarlo es tenderle la mano para que deje de hacer eso que está haciendo. ¿Sí? Pero esto, lo raro de todo esto, amados, ustedes se acuerdan cuando hablamos los salmos, eran personas del mismo pueblo de Dios. Es más, cuando los profetas iban, no iban a otros lados a hablar. Cuando los profetas iban, ¿dónde iban? Al pueblo de Dios. Es más, iban los mismos sacerdotes, a la misma gente que estaba ahí. Entonces, es el mismo pueblo de Dios que son descritos como lengua de aspi o lengua de serpiente. En la misma Biblia, Pablo en Timoteo le dice que las mujeres eran diábolas o calumniadoras o que hablan, ¿sí? Es un mal, aunque Santiago creo que lo describe en Santiago capítulo número 3, lo describe como un mal que está dentro de nosotros, dice la lengua. Hermanos míos, no hagáis maestros. Bueno, en el versículo número 3, capítulo 3, versículo 3, dice Santiago, he aquí,
nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas como un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego al mundo de una maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces esa es la descripción que muestra, o sea, de la lengua. ¿Y de dónde sale la lengua, amado? Fíjese, el salmista lo que está describiendo que los cuales maquilan males en el corazón. Cuando esa lengua sale es porque estuvo maquivelando o pensando cosas en su corazón. Eso es lo que está diciendo el salmista. Entonces está pidiendo que le libre de estos hombres malos. Acuérdense, si llegara a ser David, el salmista del que está hablando, entonces él tenía una promesa. ¿Cuál era? Bueno, la promesa era que él iba a estar sentado en el reino, iba a ser un rey, ¿sí? Bueno, ustedes saben de que desde la caída del huerto de Edén se soltó una promesa o un protoevangelio. ¿Cuál era eso? Bueno, de que iba a venir ¿quién? Alguien. ¿Quién era? Un Mesías, o sea, era el Señor, ¿sí? ¿Y a quién iba a pisar la cabeza? ¿Se acuerdan? Pues a la serpiente, ¿sí? La mujer, o sea, el hijo de esa mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Por eso que desde esa época hasta ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, Satanás sabía de que iba a venir alguien que se iba a sentar. Si fuera David, como dice el músico principal, Salmo de David, bueno, por supuesto, toda la vida de este hombre, aunque no fue un hombre perfecto, sabía que él tenía una promesa desde chico, la que le hizo Samuel, si no me equivoco, que lo unge con aceite, que él iba a ser un rey en el futuro. Perdón. Entonces, ¿qué buscaba? Desacreditarlo, calumniarlo. ¿No vieron los políticos en la época, ahora cuando viene? Estamos en una época electoral, acá en la Argentina. Y día a día, si usted prende la tele o ve informaciones, ¿qué va a ver? Bueno, va a haber ataques de uno contra otro, ¿no? O sea, uno saca la suciedad que tiene el otro, lo que no hizo el otro, y están todo el tiempo así, ¿o no? Satanás sabía que él iba a estar sentado ahí en el río. Entonces, incluso después de eso, lo atacaba por Saúl, le tiraba un espíritu de locura, lo atacaba, lo mandaba a querer matar, todo el tiempo. Era celoso porque era un hombre orgulloso, grande. Y decía, David mató, o Saúl mató a 1000 y el otro mató a 10.000. Eso lo enfurecía a este hombre. Bueno, lo mismo vamos a ver que esto viene del huerto de Edén. Toda esta descripción de un hombre sin Cristo, todo por qué el hombre hace lo que hace, o maquivela, por qué vive una vida así, por qué su boca no es de bendición y su lengua siempre es de serpiente, habla cosas del mundo, porque pertenecen al mundo. Pero ¿de dónde vino todo esto, amado? Proviene desde la caída, donde la serpiente, de alguna forma, como yo le digo, engatusa, engaña a la mujer y la mujer le da de comer. Y de ahí en adelante escucha esa promesa, ¿sí? De que iba a venir alguien. Y ahí donde usted ve que este hombre Caín mata al hermano, después vemos de ahí en adelante una descripción de la maldad, como empieza a crecer. Creo que en Génesis 5 dice que Dios vio que toda esa maldad, todo el día estaban pensando en su corazón maquinando maldades, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo? Porque hace un ratito dije algo, los cuales maquilan males en el corazón. De ahí proviene esta descripción de un hombre sin Cristo, porque su corazón no ha sido regenerado.
Por eso cuando nosotros oramos que el Señor nos libre, escuche, tenemos que orar que el Señor nos libre de las maquinaciones o cosas que nos pueden hacer. ¿Por qué? Porque como cristianos, escuche, después de todo, usted ve la persecución, siempre dije lo mismo, entre la carne y el espíritu, siempre, lo digo hace años, no hay ninguna unión entre lo espiritual y lo carnal, entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo, no hay. Y acá vemos ese ataque una vez ¿entre qué? Los hombres impíos y alguien orando que le libre. Por eso es inconcebible que un hijo y una hija de Dios vaya a querer buscar relacionarse porque nosotros estamos pidiendo que nos libre de ellos. Y entonces este hombre pide por favor, porque un hijo y una hija de Dios no estaría nunca. El impío busca ensuciar, el impío busca difamar. ¿Por qué? Porque uno vive una vida con Cristo. Y entonces, ¿qué va a suceder con el impío? Va a buscar constantemente injuriar, desacreditar, lo que sea. Usted es religioso, está con la Biblia. Venga, salgamos acá el domingo, vayamos, no, tengo que decir, pero esto es tan santo, porque va a buscar de una forma ensuciar. Y lo hacía con David vez tras vez, con Saúl. Fíjese que lo dice, me han escondido el lazo de cuerda a los soberbios. ¿Usted se acuerda en una época, yo creo que lo tengo anotado, pero no voy a ir por cuestiones del tiempo nada más, para no extenderme bastante con este salmo, pero había, creo que lo tengo anotado por acá o por acá, pero si no lo voy a decir de memoria, que lo tengo anotado por acá. Si me acuerdo lo voy a decir, sí. Ese, si usted lo quiere buscar, es en segunda de Samuel 14, no, pero yo tengo varios textos, o sea, porque no voy a leer todos esos versículos, pero en 2 Samuel 14, 25 y 26, y segunda de Samuel 15, versículo 2 al 6, en 2 de Samuel 14, 25 y 26, vamos a ver, en 14, vamos a ver que había un hombre que se llamaba Absalón, ¿sí? En Samuel, y este hombre era el hijo de David. Fíjese, a mí cuando estaba leyendo esto, no lo leí en ningún lado, me puse a meditar. David es el padre de este hijo que lo persigue. Pero fíjese, cuando él está orando, tenga cuidado, presta atención, porque estamos meditando, líbrame de estos hombres malos y orgullosos. Cuando vemos la descripción de eso, si usted lo dice así, no me lo creería a mí. Y esto no lo leí en un lado, yo lo estaba meditando. Si usted no oraría, sino, líbrame de mi hijo o de mi hija. Creo que nadie podría orar así, pero sin darse cuenta, usted su oración sube allá. Y Dios, vamos a decir, nos dice, sí, es hijo. Para él hay hijos míos, hijos de Satanás, nada más. No existe como nosotros que tenemos sentimiento por persona. Líbrame de mi... Sí, como que no, te voy a librar de tu hijo y tu hija. ¿Por qué? Porque yo oré eso. Y en el plano de Dios no existe esa cosa que estamos acá. Es un reino aparte. Cuando él oró esto, líbrame de estos hombres, había alguien que se sentaba a las puertas y estaba queriendo eso que tenía él. Era orgulloso. Escuche, si usted no lo sabe, porque el Salmo dice así, líbrame de estos hombres injuriosos que me han escondido lazo y cuerda, y han tendido red junto a la senda y me han puesto lazo. Guárdame del impío, de los hombres injuriosos. Un hombre orgulloso. Este era un hombre de buen porte. Un hombre galán. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre grande, se jactaba de un pelo que él tenía, incluso su pelo lo pesaba cada vez que se lo cortaba una vez al año porque le molestaba. Un galán, podríamos decir, un guapo. Un hombre que le gustan las mujeres, pero tenía maldad, porque con una persona es así, no decimos que todos los que tengan eso, pero se veía su corazón. Él se ponía en la puerta y decía, ¡ay, que me pusiera a mí! Y decía, ¿qué le pasa, buen hombre? No, que me ha pasado esto. Y usted, anciana, ¡ay, qué mal! Decía, yo estoy parafraseando. Si yo estuviera reinando de alguna forma en lugar de mi padre, no lo dejaría este causa sin tratar. ¿Hace cuánto está usted así todavía? No lo van. Si yo estuviera... Era un hombre que maquivelaba, ya estaba pensando, un hombre orgulloso, ¿sí? Con su pelo largo. Fíjese, le tendía lazos a su padre.
de alguna forma, porque no era. Es más, cuando David escapa, ¿quién lo estaba persiguiendo? El propio hijo. Entonces, pero mire lo malo de esto, yo voy a sigo, que me dice, líbrame de hombres injuriosos que han trastornado, que han pensado trastornar mis pasos, me han escondido lazos y cuerda los soberbios, me han escondido lazos y cuerda los orgullosos. ¿Qué era el orgullo de él? Su pelo. ¿Por dónde murió él? Es así como dice ella. Él escapándose fue por el mismo orgullo que lo mató. Amado, ese hombre quedó colgado ahí de su orgullo y su vanidad. Y así muchos van a morir. Fíjese, porque es el orgullo, la vanidad. Dios aborrece al orgulloso y al altivo, o sea, lo mira de lejos el Señor. Más al humilde sí hallará gracia. Y este hombre se podía haber vengado, podía haber hecho todo lo que quiera, pero David se escapaba, no quería hacerle males, buscaba lo bien, lloraba incluso, porque, ay, Salón, hijo mío, decía. ¿Por qué? Porque por el amor del padre, por lo que estaba sufriendo, y él no se volvía de nada. Por más que le quería hacer bien, hacía mal. Entonces, fíjese, cuando él ora, automáticamente pidió justicia. Porque después pide justicia, una justicia retributiva. Más adelante, fíjese que él está pidiendo que caerán en sus brasas, todas esas cosas que le está pidiendo que Dios intervenga. Ahí, y Dios interviene. Entonces vemos acá, porque me frené mucho tiempo en esto, amado, el salmista está pidiendo que Dios sea el juez, acá, que Dios lo libre. Yo como cristiano no podemos hacer oraciones imprecatorias, ¿sí? Pero, ¿cómo hacemos entonces para que el Señor nos libre de esto? Bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, mía es la venganza, yo le retribuiré. ¿Sí? ¿Y dónde podrá estar? Bueno, decir, bueno, pero usted dirá, bueno, pero David ni siquiera había nacido Pablo, porque cuando Pablo dice estas palabras, vamos a decir, la está tomando, o sea, puede ser que lo esté tomando de acá, o lo está tomando del Salmo creo 32, no, perdón, no, de Deuteronomio 32. Fíjese, porque cuando leemos esto, ay, yo no me acuerdo si es Deuteronomio 32, porque lo tenía, denme un segundo, a ver. Creo que es en Deuteronomio 32, por ahí, 15, yo no sé si lo anoté por ahí, pero creo que está por ahí. Si no, el salmista lo que está evocando, no, usted dirá, bueno, él está pidiendo, sí, Deuteronomio 32, 15 es. No lo tengo anotado, pero ya lo buscamos. Levítico, números. Si es Josué, ya me pasé, ¿no? Sí, porque ya murió Moisés. Deuteronomio 32, 15. Ya estamos. No lo había guardado esto. 32.15 dice, creo que dice así, ¿no? O no, a ver, creo que anoté mal el texto. Sí, no, creo que lo anoté mal el texto. Ay, sí, creo que me equivoqué, 32.15. Sí, creo que lo anoté más. Si vos lo podés buscar, si no, vía es la venganza, pero es en el Antiguo Testamento. Pero en Romano capítulo 12, versículo 19, sí dice eso. Yo quería tomar de donde lo había tomado, mía es la venganza. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 19, sí, Pablo lo dice, pero en esa época yo quería leer de dónde David lo había tomado, para que podamos entender que David no solamente estaba pidiendo justicia, que Dios mismo dijo que iba a interferir. Él, Romanos capítulo 12, versículo 19, dice así. Deuteronomio 32, 35. Dame un segundito. 12, 19. Dice así. Romano, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Si lo querés leer... De Deuteronomio 32, 35. Deuteronomio 32, 35. ¿Está bien? Sí. No, léelo si querés. ¿Lo querés leer? Dice, mía es la venganza y el pago al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Ahí está, gracias. Entonces, sí, esa es la versión 1602. Lo que está bueno es esa versión que dice todo el Señor, nada más aparece, ¿no? Entonces vemos que David, de alguna forma, ¿qué está haciendo? Bueno, está invocando el nombre del Señor, ¿no? Que él no está buscando. Y ahí es donde vemos que está orando por esta protección ante la calumnia de que lo querían ensuciar. Pero para esto, amado, una persona tiene que
vivir una vida íntegra, ¿sí? Porque cuando vive una vida íntegra, ¿qué va a querer? Hacer el malo. Bueno, ensuciarlo. Fíjese cuando Daniel se quiso separar. ¿Qué pasó? No le encontraban nada. ¿Qué tenían que crear? Bueno, algo para poder agarrarlo. ¿Y él qué hacía? Bueno, lo querían agarrar porque le prepararon la trampa, el lazo, como acá dice. ¿Por qué? Porque él tenía que orar. A él no le importaba que le decían los demás, le abría su ventana y oraba. Pase lo que pasa, oraba. Los amigos de Daniel también lo mismo. El mismo Señor Jesucristo vivía una vida íntegra. ¿Qué hacía el impío, malo de corazón? No le encontraba nada, preparaban falsos testigos, le buscaban algo porque no encontraban nada. ¿De qué me pueden acusar? Decía el Señor Jesucristo. ¿De las buenas obras que hago? No, por tus obras no, decía, porque no hay obras malas en él. Y Satanás cuando lo quiso tentar en Mateo 4, ¿qué buscó? Buscaba agarrarlo por algo, amado. Algo tenía que encontrarlo, algo lo tenía que encontrar o querer agarrar por algún pecado, por el orgullo, la codicia, la vanagloria, la vanidad de este mundo, y no pudo encontrarle nada al Señor Jesucristo. Entonces esta descripción del hombre malo que vemos nosotros, el hombre sin Cristo, es la descripción de un hombre que podríamos decir que no tiene a Jesucristo, no ha sido regenerado. Porque si decimos nosotros, bueno, que el Señor nos libre de esto, de estar haciendo estas cosas, porque no creo que alguno que tenga a Jesucristo podría estar tramando cosas así, haciendo cosas así, porque es imposible que una persona trame y haga cosas, porque es el impío que trama para hacer contra nosotros, ¿sí? Ahora, él está pidiendo que el Señor lo libre de sus enemigos. Después vemos que en el versículo 6 al 7, que cómo él va a confiar en el Señor. Bueno, nosotros oramos, pero muchas veces oramos y ¿qué pasa? Bueno, las personas que hacen, siguen con lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver que él tiene una confianza en el Señor. ¿A dónde empieza esa batalla, podríamos decir, del enemigo para con nosotros? En la mente. Muy bien, es una batalla en la mente. Por eso que tenemos que ceñir nuestros lomos, nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Fíjese los versículos números 6 y 7. Dice así. Señor, Señor, potente... No, es el 6. He dicho al Señor, Dios mío eres tú. Escucha, oh Señor, la voz de mis ruegos. Señor, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto, escuche, mi cabeza en el día de la batalla. Fíjese cómo él se apropia. Dice, he dicho al Señor, o sea, él va ¿a dónde? Al Señor. Dios mío, eres tú. Sí, al trono de la gracia, como tenemos que ver mañana. Eres tú. Escucha, oh Señor, la voz de mis ruegos. Él no tomó acción en sus manos, sino que Señor, Señor, potente Salvador mío. Cuando está diciendo potente Salvador mío, a mí me viene a la mente que de él de alguna forma se acordaría de todas las veces que el Señor ya le había salvado en un futuro. Por eso potente Salvador mío. Generalmente el Señor le habría salvado en la antigüedad. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Entonces fíjese, es el Señor el que nos cubre. Entonces hay una batalla, amados, después que somos cristianos, con el mundo. El mundo quiere atacarnos. ¿Qué pasó? Satanás vino en busca de la simiente prometida. ¿Sí? Sabía que iba a reinar. Este rey también iba a reinar. Cuando Faraón se cansó, ¿qué quiso? Matar a todos los niños. A Moisés, que es librado, el Señor lo guarda por gracia. Lo vemos de acá para allá, que Satanás queriendo mezclarse siempre con el pueblo de Dios. Por eso debemos de mirar que el Señor nos libre de estas personas. Lo vemos en el pueblo de Israel también. Lo vemos cuando vino el Señor Jesucristo, creo que era Herodes, también quería matar al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, bueno, él cree, Satanás, que lo mata y lo crucifica por medio de estos romanos. Pero el Señor se va. ¿Usted cree que terminó la batalla, que Satanás no va a descansar? La batalla ha seguido, por eso debemos orar que el Señor nos libre. Porque, amado, la iglesia va a ser perseguida. Por eso dice súplica de protección contra los perseguidores. Una iglesia que vive pomponosa y de fiesta con el mundo, y usted lo ve como que pareciera todo, como yo siempre digo, hacer todavía de PP y se divierte. No hay ninguna persecución del mundo, ¿sabe por qué?
Porque el mundo está dentro de la iglesia, amado. Por eso no hay unión de las tinieblas con la luz. Debemos pedir que nos libre, Señor, que nos libre del mismo mundo, ¿sí? Fíjese ahora cómo podemos guardarnos entonces. Pedirle al Señor que nos guarde. Primero y principal debemos entender que hay una guerra espiritual. Pero la guerra espiritual, amado, no es como esas personas, vamos a decir, que creen que existe, que dicen, no, hay que reprender al demonio, hay que echar fuera. No, no es así. En Efesios capítulo 6, versículo número 10, el Señor nos muestra que hay una armadura, amados. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjese cómo dice, nosotros oramos al Señor, ¿sí? Y pedimos, pero ¿terminó todo ahí? No, amado, fíjese lo que nos dice el apóstol. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. El deber nuestro para resistir todo eso es fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Ve? De ahí donde viene. Pero ¿cómo es esto? Bueno, vestiéndonos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de maldad en las regiones celestiales. ¿Ve? Hay espíritus malos. Por tanto, tomad toda la armadura, no una parte, toda de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Se acuerdan cuando hablé de esto? Dije que la armadura de Dios era el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que hablábamos? Sí, y una de esas forma, por supuesto, la palabra, que la espada. Pero era mismo Cristo, que debemos revestirnos de Cristo. Porque si Cristo está, estamos fortalecidos nosotros. Pero entre esos componentes tenemos, estando firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Ve? Si nosotros estamos ceñidos con la verdad, no nos van a poder encontrar nada. Vestido con la coraza de la justicia, los calzados de los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad, acá está bien esto, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Y él sigue diciendo, para que se le pueda abrir camino para predicar. ¿Sí? A fin de que abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con el nuevo ministerio del Evangelio. Pero el salmista, volvemos al salmista, ¿qué pide él? Que el Señor, fíjese lo que le dice, tú pusiste cubierto mi cabeza en el día de la batalla. ¿Cómo podemos cubrir nuestra cabeza? Bueno, acá Pablo nos dice, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Este es el yelmo que aparece ahí, que en otra parte creo que es, me salgo de Efesios ya, en Tesalonicenses, ¿sí? ¿Algo no? En Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 dice así, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, escuche, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Ahí está descrito de otra forma. Volvamos al Salmo, entonces, dice así, tú pusiste cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Entonces, oramos, sí, pero no termina. Debemos ponernos las manos en acción, amados. Debemos protegernos, cubrirnos. Ustedes nunca vieron esos que pelean, contacto, lo que sea, un boxeo, un artista marcial. Se cubre la cabeza. Usted mismo, cuando se tiene un accidente, lo primero que hace es buscar cubrirse la cabeza. No se va a caer el techo, cubre la cabeza. Entonces, existía, o sea, un casco, Guillermo. ¿Cómo es esto? Bueno, empieza en la mente, amado. Fíjese lo que dice, creo que es Pedro, en primera de Pedro 1, versículo, a ver si lo encuentro, versículo 13. Dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa coraza o ese yelmo que dice el salmista acá, dice así, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Bueno, en el día de la batalla, de la injuria, de la difamación, de la mentira, de lo que venga por el cristiano, porque van a venir, téngalo por seguro,
Mateo 5:11, versículo 12, el Señor Jesucristo le dice que estos profetas en la antigüedad habían sido perseguidos, ustedes también van a ser perseguidos, blasfemados, como fue él mismo. Si el maestro tuvo eso, tiene que pasar eso, amado. Usted no puede estar con el mundo riéndose, diciendo jo, 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 y queriendo metiéndose con ellos y diciendo que es cristiano, porque hay una batalla. Ellos van a atacar y nosotros debemos resistir, orando, perseverando. Pero Pablo nos dice que hay una esperanza. Entonces la mente debe ser guardada, debe ser llevada todo pensamiento a Cristo para poder resistir, porque nosotros no podemos agarrarnos los puños, amados, porque eso es lo que quiere Satanás. Entonces, ¿cómo es que resistir? Bueno, por medio de la oración, por medio de esas esperanzas, el escudo que tenemos de la fe, confiando en el Señor Jesucristo, resistiendo al mundo, la palabra para resistir y atacar que tenemos, que el Señor nos ha dado, el calzado de la paz, predicar a esas personas para traerlos. Entonces el mundo va a atacar, el mundo va a querer poner lazos, cuerda. Entonces debemos resistir. El salmista confía en Dios, pero también hace algo. Pero a la misma vez, en los versículos del 8 al 11, él está pidiendo por un juicio, ¿sí? Al Señor pide por un juicio. Fíjese lo que dice, que el Señor intervenga, pide justicia. Una justicia, podríamos decir, procesal, como Dios como juez, pero también está pidiendo un juicio de que de alguna forma, acá está pidiendo que de alguna forma, aunque Dios no es el autor del mal, pero Dios permite de alguna forma en su decreto o ordena el mal, ¿sí? Pero Él también puede restringir el mal. Y entonces Él está pidiendo que Dios haga juicio, que intervenga ahí, que lo frene a esta persona. Pero también está pidiendo una justicia que Dios le retribuya a esta gente. Ahora vamos a ver, usted lo va a entender un poco más en los versículos del 8 al 11, esto que estoy diciendo. ¿Sí? Pero Dios, Él está pidiendo a Dios que de alguna forma, a ver si puede entender, se llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y Dios prometió eso, ¿sí? O sea, que el mal de ellos se vuelva contra ellos. ¿Sí? Eso, los que siembran maldades en la vida de uno, que la cosechen en ellos. ¿Sí? Es ellos lo que está pidiendo eso. Pero fíjese, pero no, Él no está interviniendo. Le digo, usted que es justo, usted que juzga el mal, intervenga usted. Yo no puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es orar a usted, usted es justo, y lo que usted haga va a ser justicia. Aunque yo creo que no es justicia, pero usted es lo que... Fíjese, versículo 8 al 11, para entender. No conceda a su Señor al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensorbezca en cuanto a lo que por todas partes me rodean. La maldad de sus propios labios cubrirá, escuche, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. ¿Se acuerda lo que dice ascuas de fuego? Una parte donde dice... pero fíjese, cuando vemos eso, ahora sigo con este salmo, fíjese que ¿cuál es? Es que cuando usted no le paga con maldad a la persona, ¿qué sucede? Ascas de fuego caen sobre ellos. ¿Sí? A veces pensamos que nosotros queremos que venga un Bonalles o que venga, como Sodoma y Gomorra, venga un fuego y los mate. Pero a veces nuestra acción es un ascua de fuego sobre ellos y un juicio también que de alguna forma está anticipando un juicio que va a venir, ¿sí? Pero dice, la maldad de su propio héroe cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en el abismo profundo en donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Hay un juicio que digo siempre se avecina. De este lado no sabemos cómo Dios, a unos la justicia de Dios retributiva por lo que hace le llega en esta vida, y a otros le llega en la otra, cuando el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? Entonces, David, lo que está haciendo este salmista, está orando para que Dios intervenga como un juez, ¿sí? Que ora por justicia contra este hombre malo. Está pidiendo que Dios entre en justicia. Escuche, esta descripción del hombre malvado, este hombre sin Cristo, por supuesto que es una descripción
de nosotros también. Por eso con nosotros, ustedes saben cuando dice, venga a tu reino, lo que está orando, es que Dios haga justicia, que Dios intervenga, ¿sí? Entonces, cuando usted ora esto, escuche, que Dios haga justicia, que Dios le libre, más está orando también por todos sus familiares que no tienen a Cristo, que rechazan a Cristo. Dios va a intervenir. Sí, es verdad, Dios va a intervenir con estas personas. Porque acá Dios no dice, para que te hago sesiones porque son tus familiares, son tus... No, va a suceder eso cuando está orando usted. Entonces, escuche, lo que mejor podemos hacer es cuando, por supuesto, nosotros no podemos estar orando oraciones imprecatorias. Incluso el salmista lo único que estaba diciendo, estaba invocando a Dios, que es lo que Dios mismo había dicho que iba a hacer. Mía es la venganza, yo voy a entrar. ¿Sí? Ahora la justicia, amados, se llevó hace muchísimo tiempo. Más o menos creemos hace unos 2023 años. Y eso se llevó en un monte de Calvario, amados, y en la cruz. Lo que podemos hacer por librar de estas personas, porque la descripción de este hombre, amado, esa es la descripción que podríamos decir que era una descripción nuestra también. No sé usted, pero cuando yo leo, que voy a leer dentro de un rato, es una descripción mía. Tenga en cuenta lo que dice este salmista acá y lo que va a decir Pablo ahora. Él está diciendo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día hurguen contienda. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Creo que Pablo en Romanos capítulo 3, en los versículos número 9 en adelante, hizo esta descripción o esta radiografía del alma humana, de un alma o un hombre que no tiene a Cristo. Romano 3.9 dice lo siguiente. Tenga en cuenta el Salmo, lo que leí. ¿Qué pues? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y como está escrito, no hay un justo, ni aun... Él hace una descripción de varios salmos, y entre uno de ellos entra este Salmo 140. No hay justo, ni uno solo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y acá está. Con su boca engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando me pongo a ver mi vida hace muchos años, usted dirá, bueno, este hombre fue terrible y fue malo, seguramente un sanguinario. No, amados, pero cuando yo puedo ver que no existía Cristo en mi mente, no existía nada de Dios, no hay ningún bien dentro mío. Yo no puedo decir si soy bien o hice mayor mal que otro, no pequé. No, yo me doy cuenta que no tengo a Cristo y no vivo para Dios, yo soy un hombre malo. La Biblia me describe así, que no soy un justo, que no entendía. Si usted me dice, bueno, alguien me predicó de Cristo y me dijo algo y yo dije, no, voy a seguir viviendo las cosas del mundo. No, yo no entendía, no sabía. Usted me dice, bueno, yo te prediqué el Evangelio como tanto que yo le prediqué. No, yo no me estoy excusando. Es que nadie me predicó a mí. Nadie me dijo que estaba mal ante Dios. Nadie me vino a decir que había un infierno, que yo había ofendido a un Dios santo. Nadie me dijo eso. Y no me excuso tampoco. Porque aún así, aunque nadie me haya predicado, yo era responsable de mis acciones y por seguro, si nadie me predicado, Dios iba a ser justo y iba a ir al infierno igual. Y ahora mayor condenación iba a tener si alguien me predicaba y yo seguía en la misma. Pero nadie me vino y tampoco me iba a justificar, pero Dios iba a ser siendo justo. Pero tenía esto, mi boca siempre orgullosa, mi burlón, pero no era así de bromas como por ahí ahora, era burlón malo, riéndome de las personas. Tenía un alma como cualquiera la tiene en el mundo.
Y usted dice, pero yo pensaba que usted había hecho otra cosa. Porque usted no ve la gravedad del pecado si no tiene a Cristo. Entonces, quebrante desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Yo nunca podía decir que tenía paz, no tenía paz en mi corazón. No, ¿por qué? Dice, no, que no había temor de delante de sus ojos. Esto es la descripción de un hombre sin Cristo. ¿Pero por qué? Dice Pablo, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice de lo que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el salmista está pidiendo que nos libre, amados. Bueno, es verdad, nosotros como cristianos debemos pedir la protección del Señor, pero a la misma vez, ¿sabe lo que es? Es que nosotros tenemos como, no sé si decir un doble trabajo, pedir que Dios nos libre, pero a la misma vez nosotros tenemos que meternos en este terreno para librarlos a ellos. No sé si me puede llegar a entender un cristiano, ¿me entiende? Entonces sacarlos, pero hay que, usted no puede estar jocoseando, no sé si me puede entender, o coqueteando con el mundo, porque se los va a comer. Usted tiene que encomendarse al Señor, porque cuando usted vaya vestido con esa justicia de santidad en Cristo, no por nosotros, el mundo los va a querer atrapar, amados. Entonces pedí que nos libre y para poder... Entonces lo que podemos hacer es eso, es llevarlo, o sea, la ley no salva a estas personas, pero predicarle el Evangelio. Fíjese lo que dice más adelante, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificando que por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de manifestar su justicia. Entonces, la forma, usted quiere ser librado, eso, bueno, la forma de poder librarlo, no solo de librarlo de ellos, porque usted se podría cerrar su casa y ya está, como muchos hacen, y dice que no pasa nada, pero nosotros tenemos una batalla, que ir a pelear y ganar, y para eso tenemos que tener una armadura, y el mundo nos va a atacar, nos va a calumniar como lo hizo con Cristo, como lo hizo con Pablo, y otros más que vamos a ver en Hebreos 11. Entonces tenemos que encomendarnos al Señor. Hay una batalla, pero también debemos tener esa yelmo de la esperanza y la confianza en que el Señor nos va a librar, porque, amado, escuche, yo no sé si usted sabe esto que le voy a decir, pero yo sé lo que es. Cuando usted se sube a un cuadrilátero, o se llama un tatami, es un lugar donde se practica artes marciales, usted no va a quedar sin un golpe. Yo se lo puedo asegurar. Usted va a recibir golpes, le van a pegar en una parte. Usted no se va a subir y va a decir que va a tomar mate o un café. Ahí va a recibir golpes. Usted no puede salir al mundo y coquetear y estar con el mundo como pensando que no va a pasar nada. Hay una batalla y acá la vemos atacando, injuriando, mintiendo, diciendo cosas que de verdad son mentiras con el fin de desacreditar. Y si logran desacreditar eso, vamos a decir incluso, porque la iglesia es una iglesia militante, entonces ¿qué sucede? El evangelio no tiene poder, ya no porque no tiene poder, ellos buscan que no tenga poder, pero si desacreditan, por eso nosotros debemos encomendarnos al Señor, porque Satanás anda haciendo eso, anda buscando, vamos a decir, que el hombre tome justicia por sí mismo, o lo que sea, se enoje, se quiera vengar. Entonces el salmista se encomienda en eso. Y yo me voy terminando. En los versículos del 11 entonces del 8 al 11 vemos que Dios es el que va a hacer justicia. ¿Dónde la hizo? Bueno, la hizo en la cruz. Podemos pedir que el Señor, vamos a decir, orar por estas personas, ¿sí? No, porque ahora tenemos nosotros para poder estar orando que nos libre y tratar de llevar el Evangelio a estas personas. La justicia que se hará, si ustedes le hicieron cosas y son del mundo, bueno, Dios la hará, si ustedes saben, su segunda venida, todo aquello que rechacen el Evangelio, Dios va a tener que dice Tesalonicenses 1:7 creo que al 10, al 11, que todas estas personas que nos persiguen, creo que es en segunda Tesalonicenses, no tengo guardado, creo que es en segunda 1:7 o primera Tesalonicenses 1:7, a ver, tengo que lo chequeo rápido. No, es segunda Tesalonicenses 1:7. Entonces, a ver. Sí. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor
Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Escuche, en llama de fuego, escuche bien lo que voy a decir, para dar retribución ¿a qué? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es obedecer? Dios demanda, como vamos a ver mañana, ¿qué demanda el Evangelio? O sea, demanda la respuesta que venga la persona. Hay dos reacciones. No quiero saber nada. O la persona viene con la espada de doble filo, penetra, la conciencia es acusada y voy a Cristo. O me endurezco. Pero Dios promete a aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va? Los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluido de la presencia del Señor de la gloria. Cuando venga aquel día para ser glorificado en los santos y ser admirado. Entonces, amados, hay un día de retribución, hay un día de un juicio. Y esto nosotros como cristianos no tiene que alegrar, amado. Usted no tiene que estar saltando en una, como decía mi mamá, saltando en una pata. ¿Sabe qué significa? Te estaba contento, feliz. No, amado, debe dar que tristeza. Debe dar tristeza que esas personas, incluso si son seres queridos, rechazan. Pero no podemos hacer nada, amado, porque no quieren venir. Incluso toda esta gente que blasfema, mienten. Usted dirá, ¿y dónde está? Mire, yo podía hablar por mí. Llevo años hablando y siempre lo mismo, que no está el espíritu, que este no nació de nuevo, que acá no viene, blasfeman, mienten, desacreditan. ¿Por qué? Porque no tienen la lengua de la serpiente por medio de sus hijos, siempre van a decir cosas, porque ellos quieren persistir en su maldad y la forma es atacarnos a nosotros. Yo estoy hablando por parte de mí como la iglesia. Siempre han buscado desacreditar que no está el espíritu, que acá no hay dones, y que esto no es la... Siempre lo mismo, y tratan de hablar de uno. Entonces, cuidarnos para que el Señor intervenga, para que le haga justicia. Los versículos del 12 al 13 termina diciéndote esto. Yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Entonces vemos que el Señor mismo es el que tomará a cargo esta justicia, el que Él ha intervenido. Esa justicia se llevó en la cruz para todo aquel que quiera venir a Jesucristo. Pero hay una justicia, vamos a decir, que para todo aquel que no haya venido en fe, en arrepentimiento, ¿sí? Para nosotros tenemos, podemos decir, la seguridad y la esperanza en la confianza de la palabra de Dios, que Dios tomará a cargo. Si usted está, yo siempre digo lo mismo, no quiero sonar como un carismático, pero la palabra nos da esperanza y aliento en la aflicción, porque dice, el Señor va a tomar a cargo la causa del afligido. Lo que usted está, y por eso digo, no quiero sonar carismático porque está tan quemado esto, pero sí lo cierto es que Dios entiende nuestras aflicciones. Es más, mañana tengo que hablar que tenemos un sumo sacerdote que Él en todo fue tentado, en todo fue afligido. Él mismo sufría por lo suyo, decía, ¿cuántas veces lo quise recoger? Él entiende cuando usted ora. Y dice, no, el Señor no me entiende, está allá. No, no, el Señor entiende. Yo quise recoger también los míos y yo lloré, incluso los míos. Es más, clamé por mi pueblo y le dijo, Padre, no tomes en cuenta estos pecados, pero también que se haga la voluntad tuya. Entonces entiende cada cosa de nuestras aflicciones y nuestro sufrimiento. Dice, Él va a tomar a su cargo la causa del afligido y los derechos de los necesitados. Y así de esa forma nosotros podemos alabar, como dice el Salmo, ciertamente los justos alabarán tu nombre. En ese día del juicio, lo que el Señor lleve a cabo, nosotros vamos a alabar y decir como esto, los justos alabarán tu nombre. O sea, se hizo justicia. Lo que Dios dijo, es así. Y los rectos morarán en tu presencia. No hay lugar para el impío en ese día. No hay lugar en la presencia, dice ninguna cosa impura entrará. Entonces hay un lugar para nosotros, hay una esperanza para nosotros. Pero nosotros no tenemos que alentar, bueno, de que voy a soportar a esta persona, no me queda otra, ya va a venir el Señor, me va a llevar. No, amados, no podemos tener ese pensamiento pobre. Mire si yo hubiera hecho eso con muchas personas. Tratad de llevar el Evangelio, predicar, pero tenga cuidado, porque si usted se quiere parar con rectitud, usted se quiere parar con integridad, no el flexible, vio que se lo llevan para allá, usted tiene un ancla firme, está parado en Cristo.
es muy posible que va a encontrar entonces un ataque del enemigo. Y el ataque es ese, que la persona, en esta primera porción del Salmo de este sábado, empezamos la primera oración de este hombre pidiendo protección de parte de Dios ante las aflicciones y sufrimientos que viene porque él quiere vivir una vida cristiana, quiere vivir una vida íntegra y los enemigos van a empezar a atacar para que ensuciarnos a nosotros. Entonces nosotros debemos pararnos, amados, tenemos que estar ahí porque es así, el hombre sin Cristo, el hombre impío que vemos la descripción de acá, ¿qué pasa? Va a buscar siempre ese ataque. Y esta es la descripción, podríamos decir, de cualquiera de nosotros. Yo no sé si usted me dice, no, yo no hice estos pecados. Yo cuando veo cualquier descripción que muestra acá antes de Cristo, digo, así era yo. Y ahora lo importante es que si vemos acá, tenemos que ver si de verdad a veces nosotros tenemos esta pequeña lengua de áspide o hablamos. Usted dirá, pero no, yo, amados, a veces en muchas palabras hay pecado. Entonces en mí por ahí, o cuando decimos muchas cosas, una broma. Estoy hablando de palabras desbocadas, estoy hablando de que debemos limpiar y purificarnos. Yo hablo por mí. Entonces yo podría decir, oh Señor, guárdame de mí, de que mi lengua no sea impía. Porque para mí es muy fácil mirar a los demás. Pero yo digo, Señor, líbrame de mí. De que yo no sea injurioso, de que yo no haga malas bromas, de que yo porque diga una cosa y desacredito a la otra persona con algo que dije. Y la persona dice, y se ríen. Entonces, líbreme a mí, Señor. Si es necesario ponerme un carbón. Porque yo miro por mí, porque dice, examíname, Señor, dice Salmo 139. A mí, conoce mis pensamientos. ¿Hay algo de esto en ustedes? Porque mirar para los demás cualquiera, vamos a ver que todo eso es impío. Es fácil. Entonces, ¿y cómo lo podemos? La responsabilidad de nuestro amado es poner a cubierto nuestra cabeza, poner armadura, todo pensamiento a Cristo, estar constantemente con las cosas. Hay una responsabilidad. Dios promete protegernos, creo que es en Primera de Pedro 1.5 es. Sí, a ver. Ya terminamos. Primera de Pedro, creo que es 1.5. A ver. ¿O no? Sí, Primera de Pedro 1.5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que está diciendo ahí, que Dios promete esto en su providencia, ser guardado. La palabra guardado en el griego es como poner un ejército. Dios dice, yo te voy a proteger. Y dice, bien, pero ahora voy a vivir al mundo. No, porque si usted lee el texto dice, ser guardado mediante el poder de la fe, de lo que yo creo. Entonces lo que vos crees va acompañado por obras. Yo te voy a guardar, pero vos crees esto, bueno, vivilo y por medio de tu vida que vos vivas, entonces yo te voy a estar protegiendo. ¿Ves? No es que protégeme y después voy al mundo y vivo con... No, así no sucede, ¿eh? El que habita muy bien al abrigo, estar adentro. Es como que está dentro de la casa. Dice, quiero que no me caiga lluvia y se sale afuera. No, metete abajo del techo y no te va a caer agua. Y cierre la puerta, ¿sí? Es así, amado, parece gracioso, así que nos reímos y gracias al Señor por este pequeño disfrute, pero es así. Debemos ser responsables. Si yo te di un lugar, te di una iglesia, te di hermano, te di mi palabra, entonces estate ahí para poder, dice, ¿quién habitará en la presencia del Señor? Bueno, nos muestra el Salmo, creo que el Salmo 5 por ahí, que vimos hace mucho, y el Salmo 91, que mora en la presencia del Señor. Entonces, y encomendarnos al Señor porque es así, amados, siempre van a estar estas gentes. Y dirá, ¿dónde? Quizás el que come con usted, el que moja el pan con usted, el que le va a querer vender por 30 monedas de plata. No sabemos dónde van a estar las personas. Lo importante es orar, porque muchas de estas personas dirán, esto está en el mundo. No, amado, perdón, que me extienda un poco más. Pero esto a veces está en los religiosos. Son los que llevan a los verdaderos cristianos. Usted dirá, ¿dónde? Bueno, los fariseos fueron los mismos que llevaron a Cristo a la cruz. Cuando Él se paró, dijo, hipócritas. Se dicen creyentes y hijos de Dios, pero viven así, y los confrontó cada uno. Y quizá cuando se escribía con sus dedos, quizá ellos veían los pecados así.
No sabemos qué es lo que escribió en el piso. Yo no sé, pero sí sé lo que escribió con su dedo en unas tablas. Escribió los mandamientos. Y con esos mandamientos, lo que fue cada uno fueron acusados con sus mentes y se retiraron. Por eso digo, ¿qué escribió? No sé qué escribió en el piso. De verdad no lo sé qué escribió, pero sé lo que escribió con su dedo en las tablas. Y eso es lo que acusa a la persona. Cuando una persona quiere vivir una vida íntegra, usted va a recibir ataques del mundo. Le digo hace rato, no hay unión con el mundo, porque ellos buscan atacar a un cristiano. Por eso me dice, este hombre es molesto. No, es que mi Biblia por lo menos me dice que hay un ataque desde la caída, desde Génesis hasta lo último, se ve la serpiente atacando y queriendo ponzoñar y matar. Usted dice que va a ser liberado, pregúntele a Pablo en 2 Corintios capítulo 12, ese aguijón que él tuvo. Porque ese aguijón es un ataque. La serpiente. Incluso cuando cayó así, se acuerda que lo picó una serpiente. Siempre está buscando atacar, siempre está buscando, pero con los verdaderos cristianos. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos a tener una gracia para orar, para agradecerle, Señor. Pedirle, Señor, y suplicar la protección de usted, Señor, pero también, Señor, la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, Señor, de vivir una vida, Señor, tenemos una armadura, Señor, sabemos que usted nos puso cubierto, Señor, nuestra cabeza para el día de la batalla. Te pedimos que no conceda, Señor, a los impíos los deseos que tienen sobre su iglesia que milita, Señor. Le pido, Señor, que aunque ellos buscan rodearnos, pedimos que usted, a usted el que nos rodea, Señor, cuando vinieron a atacarnos y salió el profeta, dijo, más son los que están con nosotros. Que sea usted, Señor, que nos mantenga firme en Jesucristo, que nos libre, Señor, de las acechanzas, Señor, del hombre impío, del hombre injusto, Señor. Que le podamos llevar el Evangelio, pero a la misma vez nos tomamos la distancia de apartarnos, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y confiamos en esa esperanza, Señor, que tenemos, Señor, ese yermo de la salvación, Señor, ese yermo también de esperanza, Señor, que usted ha prometido que los rectos morarán en su presencia. Le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, Señor, como siempre decimos, amén.